Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, queridos estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación y su importante iniciativa Aprendo en Casa, que se desarrolla a través de la radio cada semana. Es un programa dirigido a los estudiantes del país, de manera especial de las instituciones de educación secundaria en el ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, les invitamos a participar de esta emisión radial junto a sus hijos, porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr sus aprendizajes en el presente año escolar. El día de hoy tenemos como propósito de aprendizaje que desarrolles la capacidad de comprender un texto narrativo para reflexionar sobre su contenido. Luego vas a organizar las ideas de ese texto en un díptico. Para lograr nuestro propósito, te recomendamos lo siguiente: tener a la mano un cuaderno y un lapicero para que anotes las ideas que vamos a resaltar durante la sesión y coordinar con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante el desarrollo de esta sesión radial. Para iniciar esta sesión, deseo comentarles algo. Seguro que durante estos años que has estado en el colegio, ¿alguna vez has escuchado un mito o leyenda? Estos mitos o leyendas seguramente son de aquí del Perú o de otros países. ¿Sabes que estos textos pertenecen a los textos narrativos? ¿Sí? Recuerda que hemos venido a anteriores clases analizando textos poéticos, textos musicales y ahora vamos a hablar de los textos narrativos. Te hago una pregunta. ¿Recuerdas cuál es el propósito o intención comunicativa de un mito o leyenda? Claro, amigo estudiante, ustedes saben que las leyendas y mitos forman parte de la cultura de un país, de la cultura de una región o un grupo de personas. Muchas de ellas han pasado de generación en generación a través de la narración oral, y la mayoría de ellos tienen que ver con elementos de la naturaleza, animales o incluso seres mitológicos. Como el día de hoy tenemos como propósito desarrollar la capacidad de comprender un texto narrativo y al final vas a organizar las ideas en un díptico, quiero recordarte para que desarrolles los procesos cognitivos durante la comprensión de un texto oral. Vamos a recordar esos procesos cognitivos. ¿Sabes? La comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un proceso activo, atento, en la que tú, estudiante, vas a activar diversos procesos cognitivos. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos que vas a activar mientras escuchas? 1. Vas a reconocer palabras del idioma que hablamos, es decir, el castellano. 2. Seleccionar la información que nos parece importante. Es decir, de todo lo que vas a escuchar, vas a seleccionar cuál es lo más importante para ti. 3. Inferir información no explícita con ayuda del contexto situacional. Cuando te dice inferir información no explícita, te está diciendo la información que no está escrito o que no vas a escuchar en el texto oral, pero que con ayuda del contexto situacional tú puedes dar alguna idea. Esa es la inferencia. Y al final vamos a interpretar el sentido de lo que oímos. Te invito a escuchar un mito cuyo título es La Madre Tierra y los Haraganes. Este mito fue escrito por el Dr. Carlos Villán Escairo,
un escritor peruano que desde 1984 radicó en España. Hace pocos meses falleció víctima de una enfermedad terminal. Escuchemos con atención el siguiente mito: la madre tierra y los haraganes. Ella no solamente quería a sus hijos, los adoraba, les mimaba, les cuidaba con todo el cariño y devoción de quien se puede querer a los hijos. Como era viuda y con 3 niños pequeños, tuvo que ser padre y madre para ellos. Cuidado, le decían sus vecinos, engríes demasiado a tus hijos, se volverán egoístas y entonces te harán sufrir y llorar. Pasaron los años y la pobre mujer perdió sus facultades. Poco a poco, ya no podía labrar la tierra. La vista le fallaba, le temblaban sus manos, pero aún así seguía trabajando mientras que sus hijos eran cada vez más haraganas, comilones y desconsiderados. Con el temor de que se cumplieran las palabras de sus vecinos, quienes le decían: haz trabajar a tus hijos como nosotros hacemos trabajar a nuestros vástagos. Desde pequeños, la madre no dudó más. Reunió todas las semillas que pudo, los llenó en una alforja con fiambres y les dijo a sus hijos: ya no puedo más. Ahora se van de casa, crucen el río y siembren estas semillas en las tierras comunales y no vuelvan si no traen la cosecha. Y para vivir pueden pescar en el río y cazar pequeños animales. Por nuestro Dios, queridos hijos, demuestren que no son haraganes. Los muchachos eran tan ociosos que ni se tomaron el trabajo de refunfuñar. Cargaron las semillas y se alejaron, cantando, jugando. Cruzaron el río y a duras penas construyeron una pequeña choza para protegerse del sol y dormir. Llevaron una vida de haraganas. No sembraron, no salieron a pescar, mucho menos fueron a cazar. Solo comían del fiambre que les dio su madre, ¿no? Y hasta que empezó a faltar, se acabó el fiambre. Así de miedo, asustaditos, tratando de pescar junto al río algún pececito que ahí está, vieron que venían 3 mujeres. Observaron y veían que esas mujeres venían con sus atados de ropa para lavar. Y sin pensarlo 2 veces, fueron a ellas. Les propusieron invitarles de su comida si les ayudaran a preparar los alimentos. Ellas no esperaron más y se fueron con los mozos. Como ya eran 6 los que tenían hambre, comenzaron a comerse hasta las semillas que habían llevado. Se acabaron las semillas y comenzaron a robar algunos ganados. Comieron pachamancas, se dieron la fiesta, se fueron al desenfreno, hasta que se agotó todo. Sin comida, las mujeres se fueron y los dejaron a los hermanos más pobres que nunca. Seguían robando y comían de la poca pesca que hacían. Tenían vergüenza de regresar a casa porque la conciencia les remordía. Pronto llegó el invierno y deciden retornar a su casa, pero para ello hacen un plan malévolo. Llegan a casa y le dicen a su madre: madre, hemos tenido una cosecha muy exitosa, pero al regresar a casa fuimos asaltados y golpeados duramente, por eso volvemos con las manos vacías. El mayor de los hermanos, cuando notó que la madre no se encolerizaba y que más bien se mostraba tierna con ellos, alzando la voz le dijo: hemos tenido mala suerte, en otra nos irá mejor. Ahora, mami, sírvanos comida porque tenemos hambre. Hijos, tengo muy pocos alimentos, no sé qué darles, respondió la pobre mujer, y empezó a llorar. Y el menor de ellos le dice:
Tú verás de dónde lo sacas. Para eso eres nuestra madre. La infeliz madre volvió a llorar y les preguntó qué querían comer. ¡Carne!, respondieron los tres. Queremos comer carne para reparar nuestras fuerzas, dijeron. Está bien, y dijo ella. Se fue hacia el corral. En un costado se alzó la pollera y con un cuchillo afilado se cortó un pedazo de sus glúteos. Luego lo tomó como si fuera de un animal y así con el pedazo aún sangrante se dirigió a sus hijos. ¿Quieren comer carne? Aquí la tienen. Ellos ni le contestaron. Haciéndose a los cansados, fingieron un largo bostezo. La madre sazonó la carne y les dio de comer. Cuando comían los primeros bocados, tembló la tierra. Los muchachos instintivamente dejaron los platos y corrieron hacia su madre llenos de pánico. En ese instante, ella los separó de su lado, aventándolos con ambas manos. Les maldijo y les gritó que por su ociosidad y glotonería habían comido la carne de su propia madre. La madre, dirigiéndose hacia el mayor de ellos, le dijo: «Tú has heredado los fuegos de tu padre, menos su sabiduría, y por eso de hoy en adelante serás la helada». El muchacho sintió que un frío de muerte se apoderaba de su cuerpo. Quiso hablar, pero su lengua y los labios se habían endurecido, al igual que sus ojos se cerraron y no se abrieron más. Se quedó ciego. Y después su cuerpo adelgazó hasta quedar como una frágil nubecilla que se elevó al cielo y desapareció. Luego, la madre se dirigió hacia el otro hijo, al mediano, y le dijo: «Tú serás el granizo, andarás deprisa entre las chacras, serás el que corta las hojas y cala todas las hojas de los campos». El castigado sintió que se volvía rígido como una piedra, se convirtió en un nubarrón y subió al cielo. Desesperado, el menor de los hermanos salió corriendo de la casa y la anciana madre detrás de él. El muchacho, al ver que la anciana no podía alcanzarle, apresuró la marcha. Riéndose y burlándose de ella, conseguía fugarse. «Serás el mal viento», le dijo desde lejos su madre. Efectivamente, el joven comenzó a flotar. «Y por burlarte de mí, serás ese mal viento que no solo molestarás a la sementera, serás el mal viento enemigo de la lluvia, y por más que soples con todas tus fuerzas, ella finalmente vencerá y caerá sobre la tierra para que nazcan los frutos hermosos», dijo su madre. Luego, el muchacho, tropezando con lo que encontraba, ya convertido en viento, se alejó rugiendo y silbando su desgracia. Mientras tanto, atardecía en el valle y la madre seguía llorando. Entonces, el Dios Padre Guayayo, compadecido por el dolor de la madre, le dijo: «No llores más, mujer. Tú ahora te convertirás en terreno fértil y habitarás únicamente en los lugares donde las personas sean laboriosas, colaboren entre ellos y que tengan mucha gratitud. Serás esa tierra fértil donde nunca llegará ni el viento, ni la helada, ni el granizo. Darás siempre frutos generosos a los hombres». Por ello, se dice que en muchos valles de los Andes peruanos hay comunidades que tienen esos terrenos fértiles, porque su población cumple con las características que dio el dios Guayayo. Después de haber escuchado este mito, te invito ahora a dialogar con el propósito de que demuestras la capacidad de comprensión de textos. Habíamos dicho que el primer proceso cognitivo para la comprensión es reconocer palabras del idioma que hablamos. Entonces,
te planteo la siguiente pregunta. En el texto oral que hemos escuchado, encontramos la siguiente frase. Con el temor de que se cumplieran las palabras de sus vecinos, quienes hacían trabajar a sus vástagos desde pequeños. ¿Qué significa la palabra vástagos en el texto? ¡Qué bien, amigos! Seguro han respondido que de acuerdo al contexto del texto, esa palabra hace referencia a los hijos. Y así como esa palabra, podemos seguir reconociendo otras que no son de nuestro habla cotidiana. En algunos casos, es necesario recurrir al diccionario para enriquecer nuestro vocabulario e ir más allá del texto, para que esa palabra y otras la puedas utilizar adecuadamente según las circunstancias. Si tienes un diccionario a la mano, encontrarás que la palabra vástago tiene más de un significado, pero el mismo texto nos da idea de su significado. Atrévete a buscar otras palabras o expresiones que desearías conocer. Bien, vamos con el segundo proceso cognitivo. El segundo proceso es seleccionar la información que nos parece importante. Para ello responde la siguiente pregunta. Atento. ¿Qué parte del texto que has escuchado te ha llamado más la atención? ¿Por qué? Claro, puede ser que para la mayoría de ustedes lo que les ha impactado es la parte en que la madre se corta un pedazo de los glúteos para dar de comer carne a sus hijos y ellos se lo comen sin reparo alguno. Quizás esa es la parte que les ha impactado. Si lograron rescatar esta idea u otro que les pareció importante, es porque estás desarrollando los procesos para comprender el texto. ¿Sí? Otro proceso que nos pide para la comprensión es interpretar el sentido de lo que oímos. Recuerda, no hay escucha sin una actividad interpretativa. Escuchar va más allá de oír las palabras que se hablan. Escuchar significa pensar en el mensaje para entenderlo de manera clara y completa. Por ello, ahora que ya sabes que interpretar es entenderlo de manera clara y completa, puedes dar esta respuesta. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite este mito? Estimados amigos, estoy seguro que cada uno ha dado una respuesta propia de lo que han comprendido del mito escuchado, lo cual es válido. Entonces, si ya tienes clarito el mensaje que transmite este mito, podemos hacer una síntesis. Los mitos están relacionados con la vida social de cada pueblo, ya que mediante ellos se muestran los valores, las creencias y los comportamientos aceptados como pautas morales que regulan la conducta de sus habitantes con el fin de garantizar el equilibrio y el buen funcionamiento de la sociedad. Seguro, tú, al interpretar este mito, ¿no? Tú habrás dicho, a ver, este mito entonces nos ayuda a reflexionar que la ociosidad y la pereza son fuentes para cometer delitos de robo, de maltrato, incluso faltar respeto y ofender a una madre. Pero, gracias a una divinidad, se rescata el valor de la madre y sanciona a cada hijo, convirtiéndolo en males climatológicos que no ayudan a la productividad de la tierra. ¿Cuáles son esos males? La helada, el granizo y el mal viento. Entonces,
todo mito tiene un mensaje. Muy bien. Para que registres toda esta información que has recuperado del texto a través de la comprensión, es necesario que lo registres y lo organices. Un recurso para lograr esa organización es hacer un díptico. Para hacer un díptico debes seguir los siguientes pasos. 1. Ten a la mano una hoja bond de tamaño A4 o tamaño oficio, de preferencia color blanco. Una hoja bond. A esa hoja lo doblas en dos por la mitad y vas a tener una hoja tamaño cuaderno. ¿Sí? Luego, en cada hoja, porque ahora ya vas a tener 4, ¿no? Vas a colocar los siguientes elementos. En la primera hoja, que viene a ser la tapa, ¿ya? Allí vas a poner el título de la leyenda o el mito usando letras grandes. Y si puedes, te ayudas de una imagen. Te repito, en la primera hoja, como tapa, vas a poner con letras grandes el título de la leyenda o mito. Y si gustas, lo pones una imagen. Luego, en la segunda y tercera hoja, ya en el interior, vas a poner los titulares internos. Vas a poner los subtítulos. ¿Cuáles son las ideas que deseas tú expresar, organizar del mito o leyenda que has escuchado? Igual, si deseas, te ayudas de imágenes. Y ya en la cuarta hoja, o sea, al final la contratapa, vas a hacer el texto resumido. O sea, vas a realizar un resumen de la leyenda o mito. Amigos estudiantes, así como este mito que hemos escuchado, existen otros que tú vas a tener que rescatarlos a través del diálogo con tus familiares. ¿Sí? Felicitaciones, amigos, por esta experiencia vivida. De verdad, siempre es bueno aprender con ustedes cada semana. Con lo que hemos aprendido el día de hoy, a continuación te vamos a dejar un reto, una actividad, pero esta vez es para el tercer y cuarto grado de secundaria, la misma actividad. ¿Qué van a hacer? Primero, vas a solicitar a un miembro de tu familia, de preferencia que sea mayor, tu mamá, tu papá, tu tío o tu abuelo, que les narre un mito o leyenda que conoce. Después de haber escuchado atentamente esa narración, vas a demostrar los procesos de comprensión que hoy día hemos desarrollado. Te repito, vas a reconocer palabras del idioma que hablamos, vas a seleccionar información que nos parece importante y vas a interpretar el sentido del texto que has oído, es decir, su mensaje. Luego, todas esas ideas que has obtenido, o mejor dicho, las respuestas a todos estos procesos, lo vas a organizar en un díptico, siguiendo los procesos que se indicó. Para ello, vas a tener apoyo, ya sea de las personas mayores que en tu casa quizás han tenido experiencia con un díptico, ya lo conocen, o también de tu docente, de tu profesor, ¿sí? Amigo estudiante, sé que puedes hacerlo. Demuestra tus capacidades desarrollando este reto y obteniendo un buen producto.
Esperamos que esta experiencia vivida, estimados estudiantes, les ayude a fortalecer sus competencias comunicativas. Dios mediante, será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.